Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este primer lunes de los desayunos del Ateneo. Hoy nos acompaña una mujer española muy importante, muy influyente en el ámbito internacional y que, por cierto, no se prodiga mucho en la corte, por lo que hay que darle las gracias doblemente o triplemente incluso. Nadia Calviño, gallega de La Coruña y economista y licenciada en Derecho, con una larga carrera como funcionaria del más alto nivel en las instituciones europeas. Sin duda es una de las españolas que nunca se perdería ni en los despachos ni en los pasillos de Bruselas ni de Frankfurt. Aunque su tradición familiar está muy vinculada al Partido Socialista, ella fue definida por los medios y por los expertos, la definimos como una tecnócrata, cuando en 2018, tras la moción de censura, el presidente del Gobierno la eligió para llevar la política económica en aquel que se denominó el Gobierno bonito. Nadia Calviño, que había sido directora de presupuestos de la Comisión Europea, se transformó así en política y se dio a conocer para el gran público. Su nombramiento fue una sorpresa, aunque pronto se consolidó como una de las ministras mejor valoradas y llegó a vicepresidenta. En sus 6 años en el Gobierno de Pedro Sánchez, Nadia Calviño defendió la ortodoxia de las cuentas públicas y tuvo un papel fundamental en la decisión trascendental de la Unión Europea de liberar fondos para el Plan de Recuperación y Resiliencia con el que se paliaron los duros efectos de la pandemia. Seguramente fue la experiencia más importante de su vida pública, aquella de la pandemia, aunque probablemente le pareció ya suficiente los 6 años en política y por eso hizo varios intentos de volver a donde había venido. No pudo ser en el Eurogrupo, pero en el año 23 fue designada presidenta del Banco Europeo de Inversiones, con el consenso de todos los países. Es la primera mujer que ocupa este cargo y el propio presidente del Gobierno le dedicó una emocionante despedida diciendo que le echaría mucho de menos por su rigor, brillantez y audacia y sus logros en política económica. No sé si Nadia Calviño echa de menos la política nacional o contempla con alivio desde Luxemburgo el jaleo político que, sin duda, ha aumentado desde que se fue. Adelante, Nadia Calviño. Gracias, Lucía. Muy buenos días. Voy a empezar dando las gracias por la cariñosa invitación y la oportunidad de venir aquí a esta casa, a mi querido Ateneo. Quiero dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí. La verdad es que veo muchas caras conocidas, muchos amigos. No había querido yo avisar demasiado para no poner a nadie en un compromiso en un día como un lunes a media mañana, pero me alegro mucho de que hayáis podido venir y me alegro mucho, además, de poder compartir algunas reflexiones sobre el estado del mundo, responder a las preguntas que después se me planteen en un momento especialmente interesante. En estos días se cumplen 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y es un buen momento para reflexionar sobre el extraordinario éxito y la importancia de nuestra Unión, de la Unión Europea, que nos ha dado el periodo más largo de la historia de paz en Europa, de progreso y estabilidad sobre la base de unos valores que son más importantes que nunca para el mundo. Y es que se está produciendo un movimiento de las placas tectónicas sobre las que se ha apoyado el orden mundial durante los últimos 80 años, basado en el dólar, el petróleo, el liderazgo de los Estados Unidos y las democracias liberales, una red de instituciones multilaterales que han garantizado la estabilidad financiera y la prosperidad global en un marco de crecientes flujos comerciales y globalización económica. He estado tratando de buscar algún otro símil, alguna otra metáfora, pero creo que este movimiento de las placas tectónicas nos tiene que dar la sensación de la envergadura de los cambios que estamos viviendo. Y en este contexto de intenso cambio, de volatilidad, el activo que gana más valor es la confianza. Y eso es lo que es Europa en este momento, un faro de estabilidad, un referente de democracia, de seguridad y derechos humanos para el mundo. En medio del ruido y de los bandazos es importante no perder de vista lo fundamental. Se está construyendo un nuevo orden mundial y es muy importante que Europa tenga una voz fuerte para que su diseño responda a nuestros valores e intereses compartidos. Y además, el contexto actual abre importantes oportunidades que no hay que dejar pasar. El Banco Europeo de Inversiones está en una posición verdaderamente única para contribuir a este objetivo.
Estamos en una posición única, en primer lugar, por la doble naturaleza del Grupo del Banco Europeo de Inversiones, como institución financiera, brazo financiero de la Unión Europea y, al mismo tiempo, como el mayor banco multilateral de desarrollo del mundo. En una posición única por nuestro accionariado, los 27 Estados miembros, ni más ni menos, y con un alineamiento total de las prioridades estratégicas. En una posición única por la fortaleza financiera, económica del grupo. Tenemos un balance de casi 600.000 millones de euros, una AAA y un modelo de negocio que no requiere aumentos de capital por parte de los socios. En definitiva, y este es el mensaje fundamental que quería transmitir en esta intervención de introducción, es el momento de Europa y vamos a hacer todo lo posible por aprovecharlo. Todos los informes de expertos publicados, como el de Draghi o el informe Letta, señalan 3 palancas claves para la competitividad y la seguridad de Europa, a la que yo voy a añadir una cuarta. Ellos dicen que la clave es integración, inversión y simplificación. Y yo añado las alianzas estratégicas con todos nuestros socios a lo ancho y largo del mundo. El Banco Europeo de Inversiones está ayudando a avanzar en estas 4 palancas, canalizando el ahorro hacia inversiones productivas bajo la bandera de la Unión Europea. Vamos a hablar, sin duda, de todas estas prioridades en el debate, pero déjenme señalar 4 ejemplos. Desde enero de 2024 hemos ampliado nuestro ámbito de acción para reforzar la industria europea de seguridad y defensa. Gracias al intenso trabajo de este año y medio, tenemos una cartera potente de más de 20 proyectos y vemos que el Banco Europeo de Inversiones está muy bien situado para apoyar a Europa en 5 ámbitos. Grandes infraestructuras e instalaciones militares, programas de I+D, proyectos innovadores, por ejemplo, para la fabricación de drones, apoyo a fondos de inversión especializados en este terreno y, finalmente, provisión de liquidez para las pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor de la industria europea. Próximamente vamos a firmar los 2 primeros acuerdos con grandes bancos europeos para financiar a las pymes activas en el ámbito de la seguridad y la defensa. Un segundo ámbito de acción que quiero señalar es el de la innovación, porque en las próximas semanas lanzaremos una nueva plataforma de financiación, TechEU, con la que esperamos movilizar una inversión total de 250.000 millones de euros de aquí a 2027 para tecnologías de vanguardia, supercomputación, inteligencia artificial, infraestructuras digitales, tecnologías limpias, tecnología sanitaria, health tech, materias primas críticas, tecnologías de seguridad y defensa, competencias y talento para la investigación, empezando, por supuesto, con las tecnologías claves para la transición verde. Este programa esperamos que pueda financiar 1.000 campeones europeos adicionales a los 3.000 que ya estamos financiando con capital riesgo desde el Grupo del Banco Europeo de Inversiones. Y es que el apoyo del Grupo BEI al ecosistema europeo de capital riesgo está siendo clave. 1 de cada 5 euros captados en España por fondos de inversión en 2024 procedieron del Fondo Europeo de Inversiones, que ha permitido crear el primer megafondo español de 1.000 millones de euros con ámbito paneuropeo. El año pasado firmamos ese primer acuerdo con el primer megafondo español y hemos visto que hay un efecto llamada porque en las próximas semanas vamos a lanzar la inversión en un segundo megafondo español para invertir en empresas Made in Europe, empresas creadas en la Unión Europea que puedan crecer y desarrollarse en Europa. Tercer ejemplo de impacto, apoyo a las pymes. Un ámbito especialmente importante para España. Esta misma semana, el Fondo Europeo de Inversiones firmará operaciones con 11 intermediarios financieros para movilizar 2.500 millones de euros con los fondos Next Generation para más de 6.000 pymes en todas las regiones españolas. En cuarto lugar, me gustaría señalar el peso del BEI en la financiación de infraestructuras energéticas. Más de un 40% de los proyectos en marcha en Europa están financiados por el Grupo BEI. Son muchos los ejemplos. Me permitirán que mencione el más importante, que estamos ultimando en este momento, el interconector eléctrico entre España y Francia, que espero podamos firmar en los próximos días. Y, finalmente, me gustaría señalar la acción del BEI fuera de Europa, porque el intenso cambio geopolítico y geoeconómico está teniendo un impacto muy importante sobre la cooperación al desarrollo.
Y la cooperación y las alianzas estratégicas son más importantes que nunca para una economía mundial más sostenible, más justa, más igualitaria. A principios de julio, España estará en el foco internacional con motivo de la celebración de la 4ª Conferencia de Naciones Unidas de Financiación para el Desarrollo en Sevilla. Es una cita clave en el contexto internacional. Aunque un 90% más o menos de la financiación del Banco Europeo de Inversiones se canaliza cada año a proyectos en la Unión Europea, un 10% de nuestro balance son 8.000 o 9.000 millones de euros al año, que es una cifra muy importante y con gran impacto en el ámbito internacional. Y así que allí estaremos, en Sevilla, contribuyendo de forma proactiva, movilizando a la familia de bancos multilaterales de desarrollo y demostrando el compromiso de Europa con los países más vulnerables y el valor de la cooperación, de los acuerdos en los que todas las partes ganan. Permítame concluir esta introducción con esta idea, una idea que repito mucho todos los días en todos los foros en los que participo. Europa es una superpotencia comercial y tecnológica. España es un actor clave en todos estos ámbitos. Es importante recordar que tenemos unas fortalezas extraordinarias. Y el Banco Europeo de Inversiones, que es sin duda una de las historias de éxito de la Unión Europea, está llamado a jugar un papel todavía más importante en el actual contexto geopolítico. Porque en un momento, en cambio, es el momento de elegir Europa. La unión hace la fuerza y nuestros valores son la brújula para mantenernos en el lado correcto de la historia. Hoy, más que nunca, tenemos que celebrar estos 40 años brillantes en la familia de la Unión Europea, 40 años de paz y progreso. Hoy, más que nunca, tenemos que sentirnos orgullosos de ser europeos. Yo estoy muy orgullosa de ser europea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por esa intervención que ya nos va a servir un poco de anticipo a todos los temas que vamos a ir tratando en el coloquio. Antes de empezar, déjeme recordar que en las butacas del Ateneo hay unos tarjetones para que ustedes puedan hacer sus preguntas y al final del coloquio también se las trasladaremos a nuestra invitada. Dejaba Lucía Méndez una pregunta en la presentación que nos gustaría empezar por ahí. Nos decía que no sabemos si usted echa de menos o no la política nacional. Ya lleva unos meses alejada del día a día de la política española. No sé si la echa de menos, si la ve con distancia o si el tiempo fuera le permite hacer una reflexión sobre lo que está pasando en nuestro país. Bueno, evidentemente el tiempo, el estar fuera de España, me permite, supongo, ver las cosas con una diferente perspectiva, ¿no? Y seguro que vamos a abordarlo desde esa perspectiva las distintas cuestiones, ¿no? Pero yo, como trabajo siempre al 150% y estoy muy concentrada y en este momento no faltan retos a nivel mundial, la verdad es que disfruto mucho de mi trabajo ahora, igual que disfruté mucho como vicepresidenta del Gobierno, ¿no? Contribuyendo a España, contribuyendo a Europa, espero que contribuyendo a un mundo mejor. Presidenta, usted ha hablado en la introducción de que el banco que preside ahora está totalmente alineado con la Unión Europea para que tenga una voz fuerte, ha dicho. Es verdad que en los pocos meses que usted lleva al frente de la institución se han modificado las maneras de funcionar para que pueda invertir más en seguridad y defensa. Ha mencionado pues, los otros capítulos de cohesión territorial, infraestructuras. Si el BEI invierte más en defensa, ¿en qué otras partidas va a dejar de invertir? Bueno, nuestro planteamiento en este momento es tratar de aumentar el apoyo a la industria de seguridad y defensa europea. Hay margen, evidentemente, porque el Banco Europeo de Inversiones tenía una presencia testimonial en este ámbito. El año pasado ya duplicamos la financiación, este año creo que vamos a más que duplicar la financiación. Pero me va a permitir que en 2 semanas tenemos la reunión de los gobernadores, de todos los ministros de Hacienda de Europa y justamente vamos a plantearles una propuesta para aumentar el balance y la financiación total del Grupo del Banco Europeo de Inversiones este año y aumentar algunas partidas en ámbitos clave, pero me va a permitir que espere estas 2 semanas para tener el apoyo de los accionistas sobre hacia dónde vamos a ir, ¿no? Pero por eso he señalado en la introducción que el Banco Europeo de Inversiones está en una posición verdaderamente única en este momento porque
nuestros accionistas son los 27 Estados miembros, ni más ni menos. No tenemos accionistas que puedan tener una agenda distinta o unos intereses distintos a los de Europa en este momento. Y además nuestra posición financiera es muy fuerte, lo cual nos permite poder afrontar un aumento del volumen de inversiones sin necesidad de dejar de ser lo que hemos ido consolidando en estos últimos años, el Banco del Clima, el Banco de la Cohesión, como usted ha señalado, y ese es el planteamiento, un planteamiento más ambicioso en el que sigamos respondiendo a todas las prioridades europeas. Me queda la duda de saber si el BEI, en esta nueva etapa, que dice von der Leyen que es la era del rearme, ¿el BEI va a poder empezar a financiar directamente la compra de armas y munición? Desde que llegué al Banco Europeo de Inversiones, y lamentablemente, porque creo que nadie quería que tuviéramos que enfrentarnos a esta situación, tuve claro que había que ampliar el ámbito de actuación del Banco Europeo de Inversiones, que, como decía, era prácticamente testimonial en el ámbito de la seguridad y de la defensa. Hicimos una primera ampliación del ámbito de doble uso el año pasado y este año hemos hecho ya una segunda ampliación que nos permite financiar proyectos puramente militares. Estoy hablando, como he señalado, de infraestructuras, instalaciones militares. Por ejemplo, estamos empezando a desarrollar un proyecto en Lituania para albergar a una brigada de la OTAN alemana que va a posicionarse cerca de la frontera bielorrusa, ¿no? Es la primera instalación militar que va a financiar el Banco Europeo de Inversiones. Grandes infraestructuras, movilidad militar. Pero estoy hablando también de innovación. Ya hemos desplegado inversiones en el ámbito de la fabricación y el desarrollo de nuevas tecnologías para drones. Es decir, que control de fronteras, seguridad, equipamiento militar, ciberseguridad, espacio. De hecho, estamos financiando un proyecto de satélites aquí en España. Es un ámbito muy amplio que permite que el Banco Europeo de Inversiones tenga un impacto significativo, pero de forma complementaria con otros agentes que están mejor situados, como los ministerios de defensa o la Agencia Europea de Defensa o la Comisión Europea o la OTAN, ¿no? Dependiendo de cuál es el ámbito de actuación de cada uno de esos actores. Me parecía que hablaba usted y habla y nos hablan constantemente de la autonomía estratégica de la Unión Europea, pero al mismo tiempo todo el discurso, el proyecto del incremento en defensa y seguridad se basa en los compromisos con la OTAN. Se está hablando y se está exigiendo un 5%, que es verdad que la ministra de Defensa ha rechazado. Estaremos en el 2% en verano para la cumbre de la OTAN, parece ser. Pero yo me pregunto, si lo que buscamos es la autonomía estratégica de la Unión Europea, no solo en defensa y seguridad, sino, como decía, en la política industrial, en una industria europea, insisto, no solo en defensa y seguridad, ¿tiene algún sentido si el que nos exige ese incremento del PIB en defensa es un presidente impredecible y antieuropeísta como la Casa Blanca ha hecho público? Yo creo dos cosas. Uno, creo que tenemos que fijarnos menos en lo que dicen los demás y fijarnos más en lo que nosotros tenemos que hacer como europeos. Está claro que Europa no puede seguir dependiendo de otras jurisdicciones cuando hablamos de autonomía estratégica en sentido amplio. Estamos hablando, por ejemplo, de la energía, estamos hablando de las tecnologías, estamos hablando de los chips, de la innovación, de las energías verdes. Esa aproximación tiene que hacernos pensar sobre todo en la necesidad de una política de seguridad y defensa europea. Se está poniendo mucho el foco en las cantidades y en los recursos financieros, pero en Europa hay recursos financieros para poder afrontarlo. Lo que es importante es tener una estandarización de los sistemas de compra de equipos, la interoperabilidad de todos los sistemas, la simplificación de los modelos que existen y que de verdad tengamos un sistema eficiente, ¿no?, de producción de esa industria de la seguridad y de la defensa europea. Y me va a permitir que termine justo señalando este aspecto más estratégico. Y en este 40 aniversario de la Unión Europea, yo a menudo reflexiono sobre los padres fundadores y su increíble visión. En aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron claro que teníamos que centralizar algunas políticas claves. ¿Cuáles? El carbón, el acero, la energía nuclear y la agricultura, que son las claves para la guerra.
Desde ese momento tuvieron clave que teníamos que poner en común todo aquello que permitiese evitar una repetición de las guerras que habían sido constantes en el suelo europeo, ¿no? Si ahora vamos a crear una industria de la seguridad y la defensa, es absolutamente fundamental que se haga con proyectos europeos y con una aproximación europea para que podamos seguir manteniendo esos 80 años de paz que la Unión Europea nos ha dado desde mediados del siglo pasado. ¿Cómo es la relación de la institución que preside con las correspondientes de la administración Trump? Pues yo no tengo mucha relación porque no tengo una contraparte, ¿no? en la administración Trump. Yo creo que hay un contacto constante por parte de las instituciones europeas, en este momento, por supuesto, en la negociación comercial, pero en general hay un contacto constante con las contrapartes, porque la relación transatlántica es estratégica para la Unión Europea, pero también para los Estados Unidos, claro. Y tenemos que tratar de mantener un diálogo constructivo que nos permita seguir construyendo un mundo basado en esos principios que he señalado en mi introducción. Creo que es fundamental que seamos todos conscientes de que en estos últimos 80 años ese orden mundial basado en la preeminencia de Estados Unidos, el dólar, las democracias liberales, las instituciones multilaterales y las negociaciones constructivas para tratar de llegar a arreglos que sean beneficiosos para ambas partes, eso está en este momento en un proceso de cambio, ¿no? Y es clave que tengamos a los Estados Unidos, digamos, orientados para un nuevo orden que siga manteniendo esos valores. Este debate del rearme, Presidenta, plantea también un dilema ético, y lo hemos visto también en nuestro país en las últimas semanas, cómo el Gobierno tenía que hacer frente a algunas contradicciones, por ejemplo, sobre si debía o no cancelar algunos contratos de compra de material militar a Israel, que tiene una tecnología de la que muchos ejércitos europeos dependen. ¿Es realista plantearse ese incremento de la inversión militar a la vez rechazando acceder a esa tecnología, por ejemplo, de países como Israel, que la están utilizando para cometer un genocidio en la Franja de Gaza? ¿Es realista esa cuestión? Bueno, hay como 8 preguntas y 10 trampas en esa. Así que, en fin, si algo he aprendido estos años... Entonces, 2 comentarios. Uno es que es muy importante que Europa tenga una aproximación al control de importaciones y exportaciones común. Si queremos tener una política europea de seguridad y defensa, tenemos que tener una política europea con respecto a importaciones y exportaciones. De momento no es el caso y desde la perspectiva de una institución europea yo no voy a entrar en absoluto a opinar sobre una decisión del ámbito nacional. Pero lo que sí, y es el segundo punto que sí me gustaría señalar, es un desarrollo que me ha parecido muy impactante y emocionante. Reconozco, en el último Consejo de Ministros de Economía y Finanzas en Polonia, en Varsovia, informal, en el que se pueden invitar a otros participantes más allá de los 27, tuvimos como participantes la ministra de Hacienda de Suiza, el ministro de Hacienda de Noruega y la ministra de Hacienda del Reino Unido. Me parece que fue muy impresionante el ver cómo la dimensión europea, no solo la Unión Europea, sino la dimensión del continente, puede jugar un papel cada vez más importante cuando estábamos discutiendo precisamente cómo financiar la Europa de la defensa, ¿no? Creo que ese mensaje que he dicho en mi introducción de la unión hace la fuerza nunca fue tan válido ni tan perentorio, ¿no? Cuando estamos en este momento de cambio y de enormes tensiones en el ámbito internacional. ¿Y es optimista respecto a esa unión, que esa unión se consolide? Bueno, yo a los hechos me remito, ¿no? De cómo participaron en esa reunión 3 países que son claves desde el punto de vista de la seguridad y defensa de la Unión y cómo hay un diálogo constante con estos 3 países europeos y, por tanto, hay una voluntad de tener una Europa de la defensa que pueda también incluir a otros socios que puedan ser próximos desde la perspectiva de los valores, desde la perspectiva jurídica, ¿no? Decía en la intervención inicial que la confianza y la estabilidad son valores en alza. Se ha debatido también mucho en nuestro país sobre si es posible cumplir con esos compromisos de los que estamos hablando, del incremento del gasto en defensa,
con una cuestión nacional, que es que no hay presupuestos en nuestro país y no hay una mayoría en este momento que permita sacarlos, ni ahora ni parece que en el corto plazo. ¿A usted le parece que es factible que el Gobierno se comprometa a ese incremento del gasto en defensa sin tener la posibilidad de sacar unas nuevas cuentas públicas? Bueno, eso tendrán que responderlo los ministros de Economía, de Hacienda. Evidentemente es el Gobierno el que sabe cuál es la perspectiva desde el punto de vista fiscal. Creo que desde la perspectiva europea, España se ve como una economía muy potente, uno de los motores fundamentales de crecimiento, un país ancla desde el punto de vista de los valores europeos, un país que ha progresado enormemente y que garantiza una gran estabilidad social, y un país que es un socio estratégico fundamental para lograr los objetivos de la Unión. Eso es lo que se ve desde la Unión Europea, que además validó el plan presupuestario presentado por el Gobierno de España en la primavera, ¿no? Muy recientemente. Ese es el contexto, ¿no?, desde la perspectiva europea, sin entrar, por supuesto, en debates nacionales. Usted, por su carrera precisamente en Bruselas, con tantos puestos a lo largo de su currículum en instituciones europeas, yo no sé cuántos años puede estar un país miembro de la Unión Europea sin aprobar unos presupuestos, sin que Bruselas levante la voz. Yo no voy a entrar, me remito a que la Unión Europea en primavera ha validado el plan presupuestario de España, y que desde la perspectiva europea no cabe ninguna duda de que España es uno de los principales motores económicos de creación de empleo y de prosperidad, y un ancla. Quiero insistir en este punto, ¿no? En este momento, con tanto ruido y tanta turbulencia a nuestro alrededor, España es un ancla para la Unión Europea también, y un referente en aspectos muy importantes de progreso social, de igualdad de género, de estabilidad social. Hay un diálogo social, tenemos aquí representantes sindicales en la sala que lo pueden corroborar, una situación que es muy importante como ancla de estabilidad para la Unión Europea en este momento. He hablado en la introducción de este interconector ¿no? que se va a poner en marcha dentro de unas semanas, si quiere también desarrollar esta idea. Y queríamos hablar también del Pacto Verde. El Partido Popular Europeo lleva pues, muchísimas décadas siendo la principal fuerza en Europa, ganando las elecciones, y hace unos meses decidió echar el freno de alguna manera al calendario de la transición ecológica. Estábamos yendo demasiado rápido. Bueno, Europa, yo creo que en Europa no hay ninguna duda, ni no he oído a ningún líder que tenga ninguna duda sobre la necesidad de seguir avanzando en la transición ecológica. Necesitamos ganar autonomía estratégica, no podemos seguir dependiendo de los productores de energías fósiles, y por tanto está claro que tenemos que seguir reforzando nuestra capacidad de tener una economía más eficiente y más sostenible. Y en este sentido España ha avanzado mucho en estos últimos años, y es un referente también desde la perspectiva de esa transformación energética que además está atrayendo importantes inversiones en nuestro país. Ahora, está claro que tenemos que garantizar que ese proceso de transición se acompaña de normas que sean proporcionadas, que garanticen la competitividad de la economía europea, y desde la perspectiva del Banco Europeo de Inversiones estamos trabajando muy estrechamente con la Comisión Europea. Fíjese, y muy especialmente con la que fue vicepresidenta del Gobierno conmigo, con Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión, justamente para ver cómo podemos desarrollar instrumentos financieros de apoyo a esas empresas innovadoras en las energías verdes y en las nuevas tecnologías verdes, los acuerdos de estabilización de precios de la energía para mejorar la competitividad de la industria europea, o los acuerdos para el despliegue de las redes energéticas, los interconectores y las redes energéticas en toda la Unión. Yo en las próximas semanas vamos a anunciar ese paquete de nuevos instrumentos de apoyo financiero, porque no hay tiempo que perder. Europa tiene que hacer de esta transición verde un éxito europeo, sin ninguna duda. En concreto, ¿podría ayudar a las empresas españolas a que no se vuelva a repetir el apagón del 28 de abril? ¿Ha habido alguna petición de ayuda de alguna empresa española al BEI para financiar algún proyecto que pueda pues, evitar otro susto como el que vivimos? Bueno, evidentemente uno de los elementos más importantes para la estabilización de todo el sistema eléctrico europeo es la interconexión. Y España es una isla energética.
Por tanto, ese interconector entre España y Francia, que es una tarea pendiente desde hace décadas, va a suponer un cambio muy importante desde el punto de vista de la integración del sistema ibérico dentro del sistema europeo, y por eso he querido señalar el interconector entre España y Francia como el proyecto más importante que estamos desarrollando. Pero mencionaba usted el tema del apagón. Quiero señalar, de nuevo, desde una perspectiva desde fuera, ¿no? Cómo quiero poner en valor la respuesta de la sociedad española, que respondió con tranquilidad, con urbanidad, con apoyo, con solidaridad, de manera tranquila y madura en esa situación tan extraordinaria, que se recuperó el funcionamiento del sistema en un tiempo récord, minimizando así el impacto económico negativo, ¿no? Creo que ese comportamiento de la sociedad española es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y que muchas veces no se pone en valor, ¿no? Sin embargo, es verdad, tiene usted razón, que la recuperación fue inmediata casi teniendo en cuenta otros precedentes, ya no solo en Europa, sino fuera de Europa, como en Estados Unidos. Sin embargo, no se ha asumido ninguna responsabilidad política. Entonces, voy a ver si tengo suerte. ¿Cree que la presidenta de Red Eléctrica debería haber dimitido? O se lo voy a decir de otra manera, ¿usted habría dimitido? Creo que en este momento se están haciendo varios análisis por parte de los expertos para identificar bien las causas de esa situación. Ya está bastante claro el ámbito geográfico en el que se produjeron las perturbaciones, pero todavía hay un análisis en el que yo confío en que colabore todos los agentes implicados, incluyendo las empresas eléctricas, para que por parte de las distintas instituciones que lo están analizando podamos tener claridad sobre cuáles fueron las causas y evitar que se produzca una repetición. También con respecto a la transición energética que se aborda desde la Unión Europea y particularmente desde España, la energía nuclear consiguió el sello verde de la Comisión Europea. Y yo me pregunto, para empezar, ¿el BEI está financiando alguna nueva central europea en Europa? Valga la redundancia. El banco nuclear, sí, no europea, bueno, europea nuclear. El Banco Europeo de Inversiones ha estado financiando todas las energías claves para la transición verde. En estos últimos años ha habido proyectos muy importantes que se están financiando en el ámbito de la recuperación de los combustibles, la seguridad, también el enriquecimiento de los combustibles, justamente para reducir la dependencia estratégica con respecto a Rusia, en ese ámbito absolutamente clave. Estamos también analizando proyectos en el ámbito de los reactores modulares pequeños, que pueden ser la tecnología del futuro, dicen algunos expertos, aunque de momento no es una tecnología que esté operativa, y por tanto el Banco Europeo de Inversiones ha estado financiando y seguirá financiando todas aquellas energías que puedan jugar un papel importante en la transición verde. Incluida la nuclear. Como le he dicho, hemos estado financiando proyectos en el ámbito de la energía nuclear, por ser precisa, ninguna nueva central. Eso. En este momento no hay ningún proyecto financiado por el BEI para construir una nueva central, claro, pero sí hay proyectos que se están financiando de reciclaje de los fueles, del combustible, enriquecimiento del combustible, refuerzo de la seguridad, investigación y desarrollo, como decía, nuevas tecnologías, es decir, que se está respondiendo a los proyectos, porque el Banco Europeo de Inversiones siempre trabaja de la mano de las instituciones europeas y en este caso concreto de Euratom. Eso que fue uno de los componentes de los padres de la Unión Europea en el momento de su creación, y por tanto siempre vamos de la mano de cuál es la política energética de la Unión Europea y respondemos a los proyectos que se nos presentan y que piden la financiación. Entonces usted a futuro, o sea, construcción de nuevas centrales nucleares, ¿cree que se debe abrir el debate sobre la energía nuclear como está pidiendo la derecha, por supuesto la ultraderecha, en Europa? Es que no creo que se trate de un debate, es que se trata de que cada uno de los países tiene unas determinadas dotaciones y toma sus decisiones desde el punto de vista de la energía que se quiere desarrollar. Desde la perspectiva del Banco Europeo de Inversiones, nosotros analizamos cada proyecto analizando una triple sostenibilidad: la económica financiera,
¿Se va a poder devolver ese préstamo? ¿Se va a poder cubrir las necesidades derivadas de ese proyecto? Desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental y desde el punto de vista de viabilidad tecnológica. Ese es el análisis con el que evaluamos cada uno de los proyectos que vienen en todos los Estados miembros. Hay en todo el debate un elemento que salpica cada una de las cuestiones, que es el auge en muchos países, algunos países de la Unión Europea, de fuerzas antidemocráticas o de extrema derecha que están ganando mucho peso político y que están marcando algunos de estos debates. ¿El auge de estos partidos en algunos países está teniendo algún efecto en el rumbo o en las decisiones que toma el Banco Europeo de Inversión? No, desde la perspectiva del Banco Europeo de Inversiones, nuestros accionistas, los 27 Estados miembros, cada mes tenemos la reunión de nuestro Consejo y apoyan al 100% la estrategia del banco, empezando por el Banco del Clima y siguiendo por innovación tecnológica, seguridad y defensa, política. Tenemos unanimidad en el apoyo a la política que estamos siguiendo, con sus especialidades, ¿no?, de cada uno de los países o sus prioridades relativas. Pero me alegro de que me haga esa pregunta, porque creo que es muy importante compartir, y ahora que estoy, bueno, igual que antes, pero quizá incluso más, ¿no?, participando en numerosos foros internacionales, debates internacionales, reuniones públicas o a puerta cerrada, creo que tenemos que ser muy conscientes de que hay un movimiento a nivel internacional de regímenes no democráticos y que tiene una agenda muy clara, ¿no? Y por eso he señalado en mi introducción y por eso cada día dedico mucha atención a la defensa de la democracia liberal. No podemos dar por sentado lo que hemos conseguido en estos últimos 40 años de pertenencia a la Unión Europea, 50 años casi de democracia en España. Es muy importante que todos y cada uno de los días, entre todos, sigamos contribuyendo a reforzar y a proteger nuestra democracia, porque hay movimientos a nivel internacional que tienen como objetivo precisamente debilitar o incluso acabar con las democracias liberales que han venido rigiendo el orden internacional durante los últimos 80 años. De hecho, hay países como en Alemania donde antes de las elecciones, desde el mundo empresarial o económico, se ha advertido del peligro que tienen el auge de estas fuerzas también para la economía de los países. Hemos visto en Alemania como Deutsche Bank o Mercedes, antes de las elecciones, advirtieron de ese peligro, del peligro que tienen el auge de estas fuerzas para las políticas económicas. ¿Usted cree que en España sería bueno que el empresariado se implicase también de esta manera? Bueno, es evidente que a lo largo de la historia, cuando ha habido movimientos nacionalistas, han llevado al conflicto, a la guerra. Esa ha sido la historia de Europa hasta la creación de la Unión Europea. Y, por tanto, es fundamental que sigamos apoyando y siendo conscientes del valor de nuestra Unión, porque gracias a esta Unión Europea ha conseguido España tener la prosperidad, el crecimiento, el progreso económico y social de estos años, estabilidad política, y creo que es labor de todos. Creo que hay que escuchar muy atentamente cuáles son las inquietudes de la sociedad. Hay una serie de inquietudes que son compartidas en todo el mundo, no es una cuestión exclusiva de España en absoluto, que pueden tener que ver con la situación de la pandemia, que pueden tener a pospandemia, que pueden tener que ver con el intenso cambio tecnológico que se está produciendo, cambios en el orden geopolítico que evidentemente generan en los ciudadanos inquietud, preocupación. Es labor de las instituciones públicas y es también labor de los medios de comunicación transmitir, explicar la realidad de las cosas, transmitir, en mi opinión, lo que es importante para los ciudadanos, ¿no? Y vemos cada día cómo nos despertamos con titulares sobre cuestiones ciertas o no, que tienen una caducidad muy corta, que son efímeras, que duran un instante y que son reemplazadas inmediatamente por otros titulares, igualmente generando inquietud o llevando incluso al enfrentamiento entre los ciudadanos, cuando yo creo que es labor de todos contribuir a la paz, la prosperidad y la concordia, que es lo que los ciudadanos quieren, como yo creo se demuestra todos los días, ¿no? Creo que los ciudadanos están, como diría, ¿no?
Dicen que ya es suficiente de ruido y de crispación. Vamos a centrarnos en construir esa sociedad, esa concordia y esa paz que yo creo la inmensa mayoría de la ciudadanía española y europea quiere, ¿no?, para el futuro de sus hijos. Claro, pero después de esta reflexión que ha hecho y que hace unos minutos ha dicho que hay movimientos a nivel internacional que quieren acabar con las democracias liberales, quizás en el contexto en el que estamos muchos pensemos que uno de esos movimientos se está dando en Estados Unidos, que se está dando en el corazón de Washington con Donald Trump. ¿Usted cree que es suficiente la reacción que está teniendo la Unión Europea ante esas decisiones proteccionistas, nacionalistas del señor Trump? Bueno, como he señalado anteriormente, en un momento de ruido y de bandazos, es más importante que nunca mantener la calma, mantener la confianza. La Unión Europea tiene la competencia exclusiva en la negociación comercial. Ese es un ámbito en el que, como he señalado en mi introducción, Europa es una superpotencia comercial en todo el mundo y la unión hace la fuerza. Y, por tanto, lo que tenemos es que actuar unidos y dejar a la Comisión que siga negociando, como lo está haciendo, de manera excelente para defender los intereses de la economía y de las empresas europeas. Y lo que estamos viendo, además, en paralelo, es que son numerosos los socios a lo largo y ancho del mundo que se aproximan a la Unión Europea y que dicen, por favor, mantener esa aproximación constructiva, por favor, defended el orden multilateral, por favor, sigamos negociando. Y vemos la hilera de negociaciones comerciales que están avanzando: Mercosur, México, Chile, India, Nueva Zelanda. La Unión Europea tiene más de 70 acuerdos comerciales a lo largo y ancho del mundo y en la actualidad se están negociando nuevos acuerdos comerciales que pueden tener un papel fundamental para construir ese nuevo orden mundial del que hablaba en una dirección que siga protegiendo nuestros valores. ¿Usted cree que el euro tiene que aprovechar esta debilidad del dólar para convertirse en moneda de referencia, como decía hace unos días Christine Lagarde? Es el momento de Europa y es el momento del euro. Y desde el Banco Europeo de Inversiones, como institución financiera de la Unión Europea, estamos trabajando estrechamente con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La semana pasada estuve en Frankfurt precisamente para hablar de cómo podemos reforzar ese papel del euro como moneda de reserva a nivel internacional. Y a la vez también en este contexto de incertidumbre es el momento de acercarse a China. ¿Nos tenemos que acercar más a China o no? Bueno, yo creo que ahí la respuesta y las líneas que está siguiendo la Unión Europea son muy claras, en el sentido de que para reforzar nuestra seguridad y autonomía estratégica tenemos que aprender, ¿no?, a buscar el adecuado equilibrio en este nuevo orden geopolítico. Como he señalado en estos últimos años muchas veces, China es un importantísimo socio comercial y sociotecnológico de la Unión Europea y no podemos ignorar la importancia de este socio, al mismo tiempo o de la misma manera que Estados Unidos es el principal socio comercial, tecnológico y desde el punto de vista de seguridad y defensa de la Unión Europea, y tenemos que encontrar la forma y el adecuado equilibrio para tratar con estas dos superpotencias. Desde su visión elevada, desde su visión privilegiada como presidenta del BEI, ¿qué impacto cree que puede tener en el sistema ecofinanciero europeo la OPA del BBVA sobre el Sabadell, si se consuma o si no? Buen intento. Siempre me tocan las manos. Buen intento, pero comprenderá que no puedo hacer ningún tipo de comentario sobre cuestiones de política nacional ni temas sensibles. Sí puedo decir, sería importante que haya fusiones transfronterizas en la Unión Europea para que tengamos de verdad un mercado interior de capital integral único, ¿no? Transfronterizas, dice. Es muy importante que haya fusiones transfronterizas, es muy importante que haya un mercado de capitales integrado en la Unión Europea. Esa es una de las prioridades señaladas por el informe El Draghi, el informe Letta. Sí, sí. Es una de las prioridades que tiene en la agenda en este momento la Unión Europea y yo espero que haya un momentum y un impulso y desde el Banco Europeo de Inversiones vamos a contribuir todo lo que podamos justamente a esta integración de los mercados de capitales. En cierto sentido, el BEI es un instrumento de Unión Europea de Mercados de Capitales porque, como he dicho antes, canalizamos el ahorro hacia la inversión productiva bajo una bandera europea. Emitimos eurobonos.
y somos un agente muy importante en los mercados financieros, sobre todo en el ámbito como pioneros de los bonos verdes, de los bonos digitales. Ese es otro ámbito en el que estoy trabajando con el Banco Central Europeo, cómo desarrollar el euro digital. Porque en este momento de intenso cambio tecnológico está claro que no podemos quedarnos atrás y tenemos que conseguir que Europa también esté a la vanguardia en estas nuevas tecnologías, así que estamos trabajando también en el euro digital como uno de los instrumentos que pueden ayudar justamente a esa integración de los mercados financieros en Europa. Ya que me abre el melón de las fusiones transfronterizas, que me parece importantísimo, la Comisión Europea sí se ha pronunciado sobre esa posible OPA, se ha pronunciado además a favor y se ha abierto el debate de si la Comisión debería de tener tanto, digamos, ascendientes sobre las fusiones dentro de los Estados o debería tener menos, teniendo en cuenta que es una Unión Europea, porque eso lo relaciono con lo de las transfronterizas. Sí, pero cada uno tiene su función. La Unión Europea o la Comisión Europea emite los informes que procedan. En el caso de España hay un ámbito de defensa de la competencia con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, y ahora es la función del Gobierno, que está prevista por la Ley de Defensa de la Competencia y que tendrá que tomar su decisión. Claro, pero entiendo que no es lo mismo con esa opinión de la Comisión Europea que sin ella. A eso me refería más bien. En la respuesta anterior hablaba usted, Presidenta, del ruido de las noticias, que los titulares que tapan unos a los otros. Me daba la impresión de que igual le apetecía hablar un poquito de la situación de la política nacional. Usted ha formado parte del Gobierno durante muchos años. El Gobierno actual dice que está siendo víctima de una campaña de ataques desde distintos poderes para intentar desgastarle y derribarla. Ayer hubo una manifestación en Madrid convocada por el Partido Popular. ¿Usted cree que hay una campaña? ¿Cree que los ataques al Gobierno, como el propio Ejecutivo denuncia, se han intensificado en esta última etapa, ahora que lo ve desde fuera, que está...? Bueno, yo no voy a entrar en esa pregunta y no voy a entrar en la política nacional, pero déjenme ponerle un ejemplo de por qué hablaba de la diferencia entre los titulares efímeros y la realidad de las cosas que de verdad importan, ¿no? Ahora, como lo veo con menos frecuencia y ya no estoy todos los días siguiendo de cerca las noticias, sí que he estado leyendo y he estado viendo la cobertura, por ejemplo, de la importante reunión de los presidentes autonómicos del viernes pasado, ¿no? Una reunión a la que han asistido, a diferencia de otras en el pasado, todos los presidentes de las comunidades autónomas, en la que se ha hablado de un tema fundamental para los ciudadanos, la vivienda. Y hay un debate político de primer nivel que se está desarrollando en este momento en España y en Europa. ¿Queremos el desarrollo de un parque público de vivienda o queremos que esté blindado para que no pueda volver a privatizarse como ha sucedido en el pasado? ¿O queremos primar el desarrollo privado de los mercados de vivienda? Me parece un debate muy relevante. Es más, les voy a decir, el tema de la vivienda no es exclusivo de España. Uno de los asuntos más sorprendentes que descubrí en mi primer año como presidenta del BEI, visité los 27 Estados miembros. En los 27 Estados miembros hay un problema de vivienda, con situaciones demográficas muy distintas, con estructuras productivas muy distintas. Todos se han visto muy afectados por el aumento de los costes de los materiales de construcción, por la carencia de parque y el freno del sector durante la pandemia, por la irrupción de las viviendas turísticas. Es decir, que se trata de una cuestión muy relevante para toda Europa. Y en los debates que hemos tenido sobre el papel del Banco Europeo de Inversiones, que está aumentando también su financiación en este ámbito, hemos debatido en el Consejo si tenía que ser iniciativa privada, si tenía que ser iniciativa pública. Me parece un debate muy relevante, importante. Yo, la cobertura que he visto, creo que se ha centrado más bien en los fuegos artificiales o una salida de tono de alguien, por las razones que sea, en lugar de plantear el tema importante para los ciudadanos, que es qué política de vivienda tenemos que desarrollar y cómo conseguimos que el Estado y las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia fundamental en vivienda, junto con las autoridades, con los ayuntamientos, puedan dar respuesta a esa preocupación de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo, como ciudadana y como observadora, que es responsabilidad de todos que hablemos de lo que de verdad importa y es trascendental para los ciudadanos, sin dejarnos constantemente distraer por eso,
por un titular o un fuego artificial que dura un suspiro. Es un debate interesantísimo y los medios lo damos prácticamente a diario. Pero ¿qué se hace cuando quien está tirando ese fuego artificial, por seguir con el símil que hacía usted, es el principal partido del Parlamento, ¿no? Porque si no se ha hablado de vivienda es porque en esa reunión había una parte que no quería hacerlo, ¿no? Bueno, pero precisamente creo que es labor de todos que hablemos de lo que de verdad importa. Por eso lo señalo, porque creo que ahí hay un debate que es trascendental, que es relevante para nuestro país, que es relevante para Europa, que se está dando en torno a la Unión Europea. Ya que hablamos de vivienda, aprovecho para decir que justamente el año pasado 1 de cada 3 euros que el Banco Europeo de Inversiones financió en vivienda fue en España, que estamos financiando grandes promociones de vivienda. Yo he tenido ocasión de visitar 2, en Valencia y en Barcelona, y que estamos tratando justamente de impulsar aquí, pero igual en Lisboa, en Oporto, en todos los países europeos estamos tratando de proporcionar ese apoyo financiero con una orientación muy clara, que es apoyar las nuevas tecnologías de construcción, la renovación de las viviendas, del parque de vivienda que ya existe en Europa, y la construcción de nueva vivienda asequible, sobre todo para los más jóvenes, y mediante colaboración público-privada, pero con un ángulo público muy marcado. Pues esa es la aproximación de la política de vivienda por parte de las instituciones europeas, pero me parece que ese es un tema que a los ciudadanos les importa, y mucho, ¿no? Bueno, uno de los escándalos de los que más se ha hablado estos meses ha afectado a un antiguo compañero suyo del Consejo de Ministros. Los indicios de corrupción que se han acumulado sobre el señor José Luis Ábalos son muchos. Me gustaría saber si le ha decepcionado. Bueno, yo creo que con la corrupción hay que tener tolerancia cero. Y eso es una línea absolutamente fundamental, ¿eh? Y creo, en segundo lugar, y sin hablar de un caso individual, creo que después de 35 años de experiencia laboral, creo que la inmensa mayoría de los funcionarios son personas tremendamente honestas, dedicadas al servicio público. Creo que la inmensa mayoría de las instituciones funcionan muy bien. Y España es un país en el que las instituciones funcionan bien, que cuando hay un problema se responde con rapidez, que cuando hay una situación difícil se encuentran las soluciones. Creo que hay que defender el buen funcionamiento de las instituciones y el buen funcionamiento de nuestros sistemas democráticos. Y vamos a dejar que funcionen esas instituciones y esos sistemas democráticos. Lo digo porque, de nuevo, si uno solamente atiende a los titulares de los medios de comunicación, tendría una idea muy diferente de la realidad. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas son honestas, la inmensa mayoría de los trabajadores públicos están absolutamente entregados al servicio a los demás y las instituciones funcionan. Pues terminamos agradeciéndole su disposición y además siendo consciente de la agenda que tiene y de la responsabilidad que ostenta. Ahora pasaremos a algunas preguntas del público asistente que expondrá nuestra compañera Esther Palomera. Pues muchas gracias, presidenta. Y muchas preguntas, algunas ya las ha respondido con las cuestiones que le han planteado a nuestros compañeros. Pero, por ejemplo, Rodrigo Berenguer le pregunta si sigue el BEI financiando proyectos de energías fósiles y cuándo prevé dejar de hacerlo. No, desde el Banco Europeo de Inversiones no financiamos nuevos proyectos de energías fósiles. Lo que sí se financia, o lo que hay que ver, es que estamos en una transición energética y que, por tanto, hay algunas energías que siguen teniendo un papel en la transición, como puede ser el gas natural. Y, por tanto, siempre se hace una inversión con un planteamiento de futuro. Estamos financiando, de hecho, algunos proyectos, por ejemplo, en España, que pueden tener que ver con gasoductos que van a ser utilizados después para el hidrógeno verde. Estamos acompañando esa transición. Ana Bualdón, creo que pone, de FEDEPE, pregunta qué papel cree que deben jugar la inversión pública y la inversión privada en el impulso de mujeres empresarias y en la reducción de brechas estructurales que aún dificultan el crecimiento.
Creo que la financiación pública tiene que apoyar esa igualdad de género e impulsar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género y el liderazgo femenino en el ámbito de la empresa, no solo porque sea lo correcto, sino que es lo inteligente, porque las instituciones en las que hay un liderazgo compartido de hombres y mujeres tienen mejores resultados, las empresas tienen mejores resultados, hay además una mayor sensibilidad desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, que es beneficioso para las empresas. Y hemos puesto en marcha distintos programas desde el Banco Europeo de Inversiones para apoyar el emprendimiento y me hizo una especial ilusión que la primera firma que hicimos fue justamente con el antiguo Banco Caminos, que ahora es HBK, creo recordar las siglas, que es justamente el banco que financia los proyectos de arquitectos, ingenieros y de las farmacias españolas para apoyar muy especialmente el emprendimiento femenino. Creo que esa es invertir en la igualdad de género es una inversión inteligente. Samuel Martínez, nuestro compañero de público, pregunta por un tema del que aquí estamos hablando mucho en España y que sigue pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, y es la reducción de la jornada laboral a 36 horas y media. Le pregunta 37 horas y media. Le pregunta si cree que es necesario, si cree que es posible y si considera, como sostiene la patronal, que esto puede amenazar el empleo de las pymes. No voy a entrar en el debate nacional. Pero esto me permite poner en valor, porque muchas veces se habla también he mencionado el crecimiento económico, la creación de empleo, muchas veces se habla del sistema de pensiones, se habla de la economía, ¿no? Creo que es muy importante señalar lo que ha sucedido en estos últimos años en España y que de vez en cuando pasa inadvertido, ¿no?, ante esos titulares. Y es que se han creado prácticamente 3 millones de empleos en España. Se ha cambiado absolutamente la proporción del empleo temporal con respecto al empleo indefinido en España. Eso cambia de una manera muy significativa y estructural la dinámica económica del país, y eso es muy importante preservarlo y tratar de lograr el pleno empleo como objetivo en un entorno de crecimiento económico en los próximos años. María, no entiendo el apellido, pero María, que es ingeniero agrónomo y supongo que será ateneísta, pregunta qué ventajas ofrece la financiación del BEI frente a la de otras entidades financieras. Pues es muy buena pregunta, muchísimas gracias, porque hay dos elementos que hacen que la financiación del BEI sea muy atractiva. Uno son las condiciones financieras, porque en las condiciones normalmente los créditos del BEI pueden llegar a plazos muy amplios, hasta 30 años dependiendo de los proyectos, y lo que hacemos es pasar el beneficio de la AAA, de los costes de financiación tan bajos que tenemos, se lo pasamos a nuestros clientes, con lo cual las condiciones de financiación son muy beneficiosas. Pero la segunda característica fundamental es que el sello de calidad del Banco Europeo de Inversiones moviliza a otros inversores. Como señalaba hace un momento, estamos ahora, y espero que muy pronto, firmemos el acuerdo para el segundo megafondo de capital riesgo en España, con inversión del Fondo Europeo de Inversiones. En el momento en el que el Fondo Europeo de Inversiones dice sí, este es un buen proyecto, yo lo avalo, hay muchos otros inversores privados que dicen me fío de este sello de calidad y también entro en este proyecto. Y eso lo vemos constantemente en proyectos, tanto en la Unión Europea como más allá, que hay clientes que dicen, bueno, no necesito la financiación, puedo tener condiciones financieras igual de beneficiosas quizá en los mercados de capitales, pero quiero ir de la mano del BEI porque eso me da un sello de calidad que es muy importante para el resto de inversores. Aquí hay una pregunta muy interesante que es anónima, es una pena porque a mí me parece muy interesante, que pregunta alguien qué está haciendo el BEI, si está haciendo el BEI algún tipo de inversión en África, que es el principal continente emisor de migración, donde China además está invirtiendo fuertemente. Sí, dentro de ese 10% de operaciones anuales, que son esos 8.000, 9.000 millones de euros hasta ahora que invertimos fuera de la Unión Europea, aproximadamente el 40% es en África. Es el destino de inversión más importante fuera de Europa, del continente europeo. Y, el 40% de las inversiones fuera de Europa son en África. Y
las prioridades del Banco Europeo de Inversiones en este momento se pueden imaginar. La primera prioridad es Ucrania, donde estamos jugando un papel fundamental para la reconstrucción de las infraestructuras de transporte y de energía, la reconstrucción de los hospitales, las escuelas, las guarderías, las viviendas en ese país y apoyando la infraestructura que pueda permitir una recuperación fuerte cuando acabe la guerra. Después, la ampliación, los Balcanes occidentales y todo lo que puede ser la ampliación al este, el Mediterráneo y nuestro vecindario más cercano, tan importante para España. Marruecos, Egipto son grandes países de operaciones del BEI, y el África subsahariana, sin olvidarnos de América Latina y de Asia, pero África es en este momento un objetivo fundamental y hay proyectos que son importantísimos y que está financiando el Banco Europeo de Inversiones y que creo que son tremendamente trascendentales. Desde la alianza que tenemos con los fabricantes de vacunas para financiar 3 o 4 fábricas de vacunas en África, para que puedan tener una autonomía en la fabricación médica en África, a los programas de cocinas limpias, Clean Cooking, que se están desarrollando a partir de Kenia y en todos los países limítrofes, que cambian la vida de las mujeres en particular, desde el punto de vista de la inhalación de CO2 y desde el punto de vista de la calidad y la limpieza y la higiene de las viviendas, para no hablar de la deforestación. Proyectos de apoyo a la sanidad, a los sistemas primarios de atención sanitaria en todo el oeste africano, programas de saneamiento de aguas, de protección de ecosistemas y de ecosistemas tanto marinos, costeros como de bosques. Es decir, que el Banco Europeo de Inversiones es un agente fundamental. Normalmente cofinanciamos con el Banco Africano de Desarrollo o el Banco Mundial, con otras instituciones financieras multilaterales, pero África es sin duda una de las prioridades que tenemos porque es nuestro continente vecino y tiene un papel clave desde el punto de vista de la seguridad y la prosperidad en Europa y en todo el mundo. Mercedes, también ateneísta, se interesa por su opinión, ha hablado del tema de la vivienda sucintamente. ¿Qué solución daría usted al tema de la vivienda en España? Sé que es muy amplio, que tenemos que acabar, pero si se le ocurre alguna solución mágica, sí, la agradecemos todos. Es que, claro, como suele suceder, se trata de una cuestión compleja, que no tiene una solución inmediata y una varita mágica. Durante muchos años se destruyó el parque público de vivienda en nuestro país y, por tanto, cuando llegó el momento de la integración de un volumen importante de población inmigrante, los cambios en las estructuras familiares que demandan más viviendas, más pequeñas, distintas estructuras familiares, el impacto de la pandemia y esos año y medio en los que se frenó el proceso de construcción en nuestro país, el aumento de los costes de los materiales de construcción. Por eso es tan importante todos los proyectos de desarrollar la industria de los nuevos materiales y las nuevas técnicas de construcción. Todo esto explica el que sea un fenómeno de toda Europa. Y tenemos que actuar en ese triple frente, reducir los costes de construcción y hacerlo mucho más eficiente con esa industrialización de la construcción, un tema en el que la cooperación con los agentes sociales es fundamental. En segundo lugar, la rehabilitación del parque de edificios, no solo de vivienda, de edificios. La operación Campamento es un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos convertir ese parque, esas infraestructuras, en viviendas. Y en tercer lugar, la construcción de nuevas viviendas asequibles, sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes. Hay que actuar en esos 3 ámbitos y hay que movilizar la inversión y también agilizar los procesos de autorización de construcciones. Por eso es tan importante la cooperación a nivel de Estado, Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, porque todos son actores indispensables si queremos de verdad resolver de forma eficaz, ¿no?, esta situación que, insisto, no es exclusiva de España. Pues muchas gracias una vez más, Presidenta. Como usted ha dicho, en estos tiempos de ruido y bandazos se agradece mucho el sosiego y la reflexión, que para eso estamos aquí. Gracias también a los compañeros de los medios de comunicación, a los socios, y a todos les emplazamos al 7 de julio, que tendremos el siguiente desayuno. Muchas gracias.